La carretera se extendía en un interminable horizonte de asfalto oscuro, que cortaba el paisaje solitario. El sol ya estaba bajando, pintando el cielo con tonos cálidos, pero la luz era débil, como si el día intentara rendirse lentamente ante la llegada de la noche. Marta conducía con el cansancio acumulado de un largo día de trabajo, pero su mente estaba lejos de la monotonía de la carretera. En sus pensamientos, se encontraba con las imágenes de su casa, la abuela Esperanza, y las preocupaciones sobre el futuro. Sin embargo, esa tarde, algo más cambiaría su vida. Un ladrido lejano, bajo y lastimero, le llegó a los oídos. El sonido la hizo frenar instintivamente. Miró a su alrededor, confundida. No había casas ni luces en kilómetros. Solo la desolada carretera y los campos vacíos que la rodeaban. El ladrido se repitió, esta vez más cercano. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Con un suspiro resignado, Marta aparcó el coche al lado de la carretera. No sabía por qué, pero algo la impulsó a investigar. Caminó con pasos rápidos, hacia el sonido que seguía interrumpiendo el silencio de la tarde. Apenas avanzó unos metros cuando vio, entre la maleza, la silueta de una perra de pelaje dorado. El animal estaba agachado, con el cuerpo tenso, mirando hacia algo que Marta no alcanzaba a ver. Al acercarse más, un pequeño crujido en el suelo hizo que la perra se girara de golpe, su mirada llena de miedo. Marta se detuvo, un nudo en el estómago. La perra, herida, parecía haber perdido la esperanza. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y desesperación, como si supiera que estaba en medio de algo mucho peor que el simple abandono. Por un momento, Marta se quedó quieta, observando el desconcierto y la angustia del animal. De repente, el silencio de la tarde se rompió con un débil llanto, y Marta vio lo que había estado buscando, 3 cachorros pequeños, que luchaban por levantarse, algunos de ellos con signos de debilidad y hambre extrema. Estaban desordenados, caídos sobre el asfalto caliente, ajenos a la desesperación de su madre. La perra se movió hacia ellos con una rapidez inesperada, como si sus instintos de madre se hubieran despertado al instante. Marta notó que los cachorros apenas se movían, y algo en su pecho se apretó con una presión insoportable. La perra lamió el rostro de uno de los pequeños, que apenas podía abrir los ojos, mientras los otros 2 intentaban gatear torpemente en busca de consuelo. Marta no sabía qué hacer. El corazón le latía con fuerza, pero sabía que tenía que actuar rápidamente. Miró alrededor, buscando alguna señal de vida, alguna persona que pudiera ayudar. Pero la carretera seguía vacía, como si la naturaleza misma hubiese decidido sellar ese lugar en un silencio mortal. Se agachó frente a la perra y los cachorros, sin saber si el animal comprendería su gesto. Pero algo en los ojos de la madre canina hizo que se acercara aún más, alzando lentamente la mano para acariciar su cabeza. «Tranquila, no te preocupes», susurró Marta, su voz temblorosa. Pero sabía que sus palabras no servían de nada si no encontraba una solución rápida. La perra la miró fijamente, como si pudiera entender la promesa que acababa de hacerle. Marta se levantó, tomando una decisión en un impulso. Volvió al coche, arrancó el motor y, con el corazón acelerado, regresó hacia los cachorros. La perra no dudó un instante, y corrió hacia ellos, guiándolos con un instinto que parecía ser su única fortaleza. Uno de los cachorros, el más pequeño, tenía las patas traseras dobladas de una manera extraña. Marta sintió el miedo recorrer su espina dorsal. No sabía si aquel cachorro podría sobrevivir. Con cuidado, Marta levantó a la perra y la ayudó a subir al asiento trasero del coche. Los cachorros fueron colocados a su lado, y mientras ella subía al volante, la perra comenzó a dar suaves gemidos, como si estuviera pidiendo algo. Marta miró por el espejo retrovisor, viéndola mirar hacia atrás, buscando a sus hijos. El instinto maternal del animal era inquebrantable, y Marta sintió un respeto profundo por ella, a pesar de su propia ansiedad. El camino hacia la ciudad era largo, y Marta condujo con determinación, con la mente fija en un solo pensamiento: conseguir ayuda para esos animales. No podía dejarlos ahí, desamparados, sufriendo sin una posibilidad de escape. Pero el viaje no estuvo exento de dificultades. La carretera estaba desierta, y los faros del coche proyectaban sombras extrañas que solo aumentaban la sensación de urgencia en su pecho.
Mientras avanzaba, Marta comenzó a notar que la perra no se relajaba, y su ansiedad se disparaba cada vez más. En un momento, la perra comenzó a ladrar repetidamente, mirando hacia el costado de la carretera. Marta frenó de golpe, sintiendo un sudor frío en la nuca. El animal estaba en alerta máxima. Marta miró hacia el exterior, buscando cualquier señal de peligro, pero no vio nada. Sin embargo, el ladrido de la perra continuó, bajo y grave, como si estuviera avisando de algo que Marta no podía ver. Algo no estaba bien. De repente, un sonido lejano de motor resonó en el aire. Un coche, a gran velocidad, se acercaba por la misma carretera. Marta sentía una presión creciente en su pecho. El coche se aproximaba, y ella no podía saber si se trataría de un conductor distraído o de alguien con malas intenciones. La perra, como si hubiera percibido el peligro inminente, se levantó y empezó a moverse desesperadamente, empujando a sus cachorros, que gemían débiles a su lado. El coche que se acercaba no disminuyó la velocidad, y Marta se vio obligada a acelerar. Sentía un nudo en la garganta, observando cómo el auto se acercaba peligrosamente. La perra, ahora al borde de la desesperación, empujaba a los cachorros hacia el suelo del coche, como si quisiera protegerlos con su propio cuerpo. El sonido del motor del otro vehículo se fue haciendo más fuerte, y Marta no sabía si alcanzaría a huir de la situación. Con un giro brusco, Marta maniobró para desviar el coche hacia la banquina. Un par de segundos después, el vehículo que venía en dirección contraria pasó a toda velocidad, sin siquiera reducir su marcha. Afortunadamente, no ocurrió lo peor. Pero el miedo aún seguía impregnado en el aire. Marta respiró hondo y miró hacia el espejo retrovisor, viendo a la perra con sus ojos llenos de temor, pero también de gratitud. Aquel día, la vida de Marta cambió para siempre. Lo que había comenzado como un simple viaje de regreso a casa, ahora se convertía en una misión de rescate. Ella no sabía qué depararía el futuro, pero una cosa estaba clara: no podía dejar que esa madre y sus cachorros sufrieran más. Al final del capítulo, la pregunta latente quedaba en el aire: ¿quién podría ser tan cruel como para abandonar a esos inocentes en medio de la nada? La respuesta se dejaba entrever en la distancia, como una amenaza oscura que se cernía sobre ellos, sin que Marta supiera aún la magnitud del peligro al que se enfrentaba. La lluvia comenzó a caer con suavidad poco después de que Marta lograra llegar a su destino. La ciudad estaba lejos, y ella había decidido detenerse en una pequeña aldea que conocía, donde la tranquilidad de los campos ofrecía una sensación de refugio. Con el viento soplando en la cara, el ruido constante de la tormenta y el aroma fresco de la tierra mojada, Marta sintió que el peso de la situación se hacía más presente en cada minuto. Se detuvo frente a la vieja casa de su abuela, una construcción de madera envejecida, con una fachada que desprendía la calidez de un hogar que había resistido los embates del tiempo. La perra, aún temerosa, se mantenía en silencio, pero no dejaba de observar a Marta con una intensidad que parecía atravesar el alma. Marta se apresuró a sacar a los cachorros del coche y llevarlos a la puerta. Cuando la abuela Esperanza abrió, se sorprendió al ver a la joven con los animales, pero no hizo preguntas. Su rostro arrugado y marcado por los años mostró una comprensión silenciosa, como si ya supiera que esta sería otra historia más que añadir a la ya extensa colección de vidas difíciles que había visto a lo largo de los años. La mirada de la abuela se suavizó al ver a la perra, cuyas patas temblorosas la seguían a cada paso. ¿Qué tenemos aquí, Marta?, preguntó la abuela con su voz rasposa, mientras observaba a los cachorros que gemían, uno de ellos apenas moviéndose. Marta, sin poder contener las lágrimas, respondió con un nudo en la garganta: son unos seres desamparados, abuela. La perra los encontró, y yo los encontré a ellos. Necesitan ayuda. La abuela suspiró y se alejó para buscar mantas y algo de comida. Mientras tanto, Marta intentó calmar a Luna, que se mostraba inquieta. La perra se restregaba contra su pierna, como si quisiera agradecerle, pero también parecía temerosa de todo lo que la rodeaba. Marta sentó a los cachorros en el suelo y observó cómo Luna se acercaba a ellos, olfateando con cuidado, asegurándose de que estuvieran todos bien. Su instinto maternal era tan evidente que Marta no pudo evitar sentirse conmovida. La relación entre ellos había sido instantánea, un lazo nacido del sufrimiento compartido, de la pérdida y del miedo. En ese instante,
la abuela regresó con un tazón de agua caliente y algo de pan. Tienes que mantenerlos calientes, Marta. La tormenta no parece que vaya a parar pronto, dijo con firmeza. Pero su tono también llevaba una ternura oculta, la misma ternura que mostraba cuando cuidaba de los animales en su granja. Los minutos se convirtieron en horas mientras la tormenta azotaba con furia la casa. La abuela se encargaba de preparar una infusión herbal para los cachorros, mientras Marta intentaba que Luna descansara. Los cachorros, temblorosos pero alimentados, se acurrucaron contra su madre, buscando calor y seguridad. Marta, agotada por todo lo que había sucedido, se recostó en una vieja silla junto a la chimenea, mirando la escena con una mezcla de dolor y esperanza. En medio del caos emocional, la perra levantó la cabeza y comenzó a ladrar suavemente, como si algo la inquietara. Marta se incorporó de inmediato. Luna se mantenía alerta, mirando hacia la ventana con fijeza. Algo no estaba bien. De repente, Marta sintió el impulso de salir, de buscar más respuestas, pero su abuela la detuvo. Marta, no salgas en medio de la tormenta. No sabemos qué hay ahí fuera. Las cosas ya están difíciles como para empeorarlas, le dijo la abuela con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Pero Marta no podía ignorar la sensación de que alguien, estaba cerca. Mientras la tormenta arreciaba, Marta intentó calmar sus pensamientos. Sin embargo, la inquietud no la dejaba en paz. El recuerdo de la mirada de Luna cuando ella las rescató de la carretera se mantenía vivo en su mente. La perra parecía haber vivido un sufrimiento profundo, y ahora, con sus cachorros cerca, su única preocupación era protegerlos a toda costa. Pero, ¿quién los había dejado ahí, en medio de la nada? ¿Por qué los habían abandonado de esa manera? Marta se levantó y se acercó a la ventana. Al mirar hacia afuera, vio las primeras luces de un coche acercándose, pero no parecía un vehículo común. El sonido de los neumáticos sobre el suelo mojado parecía acercarse peligrosamente. Marta sintió una corriente fría recorrerle la espina dorsal. La tormenta y la oscuridad de la noche hacían que todo se sintiera aún más ominoso. El coche se detuvo frente a la casa, y Marta apenas tuvo tiempo de reaccionar. El sonido de un motor apagándose rompió el silencio, y la figura de un hombre salió del coche. No lo reconoció de inmediato, pero algo en su postura, algo en su forma de caminar, la puso en alerta. La perra, que hasta ese momento había estado tranquila, comenzó a gruñir suavemente, mostrando una evidente desconfianza. Marta contuvo la respiración, mirando por la rendija de la ventana. El hombre se acercaba a la puerta, y algo en su presencia parecía inevitable. ¿Quién será?, murmuró Marta, con la voz entrecortada. El hombre llamó a la puerta con firmeza. Marta sintió como su corazón latía a toda velocidad. La abuela, al ver su nerviosismo, se acercó a ella y le hizo un gesto para que se quedara en silencio. No abras la puerta, Marta, susurró. No sabemos quién es. Marta intentó calmarse, pero la ansiedad crecía. El hombre afuera tocaba de nuevo, y su rostro no era claro en la oscuridad de la tormenta. ¿Quién podía ser en medio de la noche, con la lluvia y el viento tan intensos? ¿Por qué su presencia la inquietaba tanto? Finalmente, el hombre comenzó a hablar, y Marta lo escuchó con atención. Soy Tomás, dijo con voz grave, casi como si estuviera esperando una reacción. Vengo por el perro que encontraron en la carretera. ¿La tienen ustedes? El nombre la sorprendió. Tomás. Algo en ese nombre resonó en ella, algo que no podía identificar, pero que la llenaba de inquietud. Luna, la perra, se levantó de golpe y comenzó a gruñir de forma mucho más intensa. Marta miró a la abuela, cuyos ojos se estrecharon al escuchar el nombre. Tomás, murmuró la abuela, como si intentara recordar algo. ¿Qué hace aquí? Marta se quedó paralizada. Tomás. Esa presencia, esa voz, le daba miedo, una sensación que no lograba entender por completo. ¿Qué había detrás de su llegada? La tensión creció en la casa. Luna estaba cada vez más nerviosa, y Marta no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo mucho más oscuro y peligroso estaba a punto de suceder. Tomás había venido por algo más que la perra. Había algo siniestro en su voz,
algo que le decía a Marta que no era simplemente un hombre que venía a buscar a su perro perdido. La escena culminó con el sonido del viento y la lluvia golpeando las ventanas, mientras Marta miraba por la rendija, sin saber qué hacer. ¿Sería este el comienzo de una pesadilla más grande que su corazón podía imaginar? Marta respiró profundamente, pero el aire parecía no ser suficiente para calmar el nudo que se formaba en su pecho. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero lo que más la inquietaba era la figura de Tomás, que permanecía en la puerta, esperando una respuesta. Luna no dejaba de gruñir, y sus ojos, normalmente tan llenos de confianza, estaban ahora llenos de un miedo palpable. El vínculo entre la perra y la joven se había fortalecido en esas pocas horas, y Marta sabía que algo no estaba bien. Ese hombre no era simplemente alguien buscando a su perro. Había algo más en su actitud que la aterraba. La abuela Esperanza, que había permanecido en silencio hasta ese momento, avanzó lentamente hacia la puerta. Sus pasos eran firmes, pero su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y cautela. Marta intentó seguirla, pero la abuela levantó una mano y la detuvo con una mirada intensa. «Quédate aquí», le susurró. «No lo dejes entrar. No sabemos quién es en realidad». Marta asintió, aunque su ansiedad solo aumentaba con cada segundo que pasaba. La abuela abrió la puerta un pequeño hueco, solo lo suficiente para hablar con el hombre sin permitirle entrar. Tomás, de pie en la lluvia, parecía no tener intenciones de retirarse. «¿Qué quiere, Tomás?», dijo la abuela, su voz grave, aunque controlada. El hombre, con su cara parcialmente oculta por la capucha, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Solo quiero a mi perro. La perra que encontraron en la carretera es mía. No sé qué están esperando, solo devuélvanmela». La forma en que habló, tan fría y sin remordimiento, hizo que Marta sintiera un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en su tono no sonaba en absoluto genuino, como si hubiera una verdad oculta en sus palabras, algo oscuro que no se veía a simple vista. Tomás no parecía preocupado por los cachorros, ni siquiera por la salud de Luna. Su única preocupación era la perra. «Sabemos lo que ha hecho con ella», dijo la abuela, con voz baja pero firme. «No vamos a entregártela». Tomás no pareció sorprenderse, pero su sonrisa se desvaneció por un instante. «No entiendo de qué hablan», dijo, el tono de su voz cambiando sutilmente. «Esa perra es mía. Ustedes no tienen derecho a quedársela». La tensión aumentaba con cada palabra que él pronunciaba. Luna, en el interior de la casa, seguía alerta, como si pudiera oler la maldad que emanaba de ese hombre. Marta se acercó a la ventana, apenas oscilando la cortina, y vio que Tomás comenzaba a dar pasos hacia el porche, sin mostrar signos de rendirse. «No le hagas caso, Marta», le dijo la abuela, casi leyéndole la mente. «Este hombre no es quien dice ser. No es alguien de confianza». Marta no entendía del todo, pero algo en la forma en que Tomás se comportaba le decía que había más de lo que parecía a simple vista. Tomás había hablado con tanta frialdad que parecía no importarle en lo más mínimo el bienestar de la perra o sus cachorros. Todo lo que quería era recuperar a Luna. Pero Marta había visto los ojos de Luna al mirarla, y algo en su mirada le dijo que no debía confiar en ese hombre. «Ya basta, Tomás», continuó la abuela, su tono un poco más severo. «No te dejaré entrar, y no te voy a entregar a la perra. Si quieres hacer algo, tendrás que pasar por encima de nosotras». El hombre pareció dudar por un instante, pero luego sus ojos se entrecerraron y sus manos se apretaron en puños. «Esto no va a quedar así», dijo en voz baja, pero con tal amenaza que la casa pareció resonar con sus palabras. «Volveré. No se olviden de mí». Con una última mirada desafiante, Tomás se dio la vuelta y se alejó hacia su coche. Marta, con el corazón aún latiendo con fuerza, observó cómo el vehículo se perdía en la distancia, desapareciendo en la oscuridad de la noche y la lluvia. No fue hasta que el sonido del motor se desvaneció que la abuela dejó escapar un suspiro de alivio. «Está bien, Marta», dijo la abuela, volviéndose hacia ella. «Puedes relajarte, pero no te confíes. Ese hombre no se rendirá tan fácilmente». Marta asintió, aún con el rostro pálido. «¿Quién es él, abuela? ¿Por qué estaba tan decidido a recuperar a Luna?».
La abuela frunció el ceño, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y enojo. Ese hombre, Tomás, es un mal hombre. Hace mucho tiempo, en la ciudad, se dedicaba a abusar de los animales. Los usaba para sus propios fines y luego los abandonaba cuando ya no le servían. Luna era una de sus víctimas, y probablemente lo sigue siendo. No tiene ningún derecho sobre ella. Marta no podía creer lo que estaba escuchando. El dolor en sus ojos aumentaba al pensar en todo lo que Luna debió haber sufrido a manos de ese hombre. Entonces, ¿por qué la dejó en la carretera? ¿Por qué la abandonó? La abuela la miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que Marta comprendiera la gravedad de la situación. Porque Luna ya no era útil para él. Cuando los perros dejan de serle útiles a esa clase de personas, los desechan. Tomás es cruel. Y si él quiere recuperarla, no es por amor, sino porque la ve como una propiedad que le pertenece. Las palabras de la abuela se clavaron en el corazón de Marta como dagas. El simple hecho de pensar que Luna había sido tratada de esa manera por alguien que debería haberla cuidado la llenaba de furia. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel con un ser tan inocente y leal? En ese momento, Marta comprendió que su misión no era solo cuidar de Luna y sus cachorros. Ahora tenía una razón aún más fuerte para protegerlos, impedir que Tomás volviera a hacerles daño. Pero, mientras la tormenta comenzaba a calmarse, un sentimiento de inquietud no la dejaba en paz. Sabía que Tomás no se daría por vencido tan fácilmente. Había algo en su actitud, algo en su mirada, que le decía que aún no habían visto lo peor. Luna, que había estado relativamente tranquila después de la partida de Tomás, comenzó a ladrar de nuevo, de manera más fuerte y urgente que antes. La perra se levantó rápidamente, corrió hacia la puerta y comenzó a rascarla, como si quisiera escapar. Marta la miró, y en sus ojos vio una preocupación profunda. La abuela levantó la vista y se apresuró a acercarse a la puerta, pero no antes de que un sonido extraño la interrumpiera. Un golpe sordo, lejano, que provenía de la dirección de la carretera. Marta y la abuela se miraron, sabiendo que algo no estaba bien. «Rápido, Marta», dijo la abuela, con voz urgente. «Tenemos que asegurarnos de que estén a salvo. Algo me dice que Tomás no se ha ido». Marta, con el corazón latiendo a toda velocidad, miró a los cachorros, que dormían tranquilos. «¿Qué hacemos, abuela?» «Tenemos que protegerlos. Y tenemos que hacerlo ahora». En ese momento, Luna dejó de rascar la puerta y se acercó rápidamente a Marta. La perra la miraba con una mezcla de tristeza y terror, como si supiera que el peligro estaba cerca. «Vámonos, Marta», dijo la abuela. «No hay tiempo que perder». Con la amenaza de Tomás aún en el aire, y la lluvia comenzando a cesar, la tensión en el aire era palpable. Lo peor aún estaba por llegar, y Marta lo sabía. La historia de Luna y sus cachorros, que había comenzado como un rescate, ahora se había convertido en una lucha por la supervivencia. La lluvia finalmente cesó, pero el aire seguía impregnado con una sensación de amenaza. La casa de la abuela, que siempre había sido un refugio cálido, parecía ahora una fortaleza en medio de un campo de batalla inminente. Marta miraba a su alrededor, tratando de encontrar una solución, algo que la tranquilizara, pero el miedo se había apoderado de ella. Luna, la perra, seguía vigilante, recorriendo la casa con una energía nerviosa que Marta no había visto antes. Los cachorros, ajenos al peligro, dormían apilados en un rincón, acurrucándose entre sí en busca de calor y protección. «Tenemos que prepararnos para lo peor», dijo la abuela Esperanza, sin levantar la vista de los utensilios que estaba guardando en su viejo mueble. Su voz, aunque grave, llevaba una calma que contrarrestaba la creciente tensión en la habitación. Sin embargo, Marta no pudo evitar sentirse inquieta. No podía dejar de pensar en Tomás, en la manera en que había hablado, como si todo le perteneciera. La amenaza que había dejado en el aire, su mirada desafiante, la perseguían como una sombra. «Abuela, ¿por qué está tan decidido a recuperar a Luna? ¿No la quiere? ¿No la cuida?», preguntó Marta, sus palabras cargadas de frustración y miedo. La abuela dejó de mover las manos, y por un momento, el silencio se apoderó de la habitación. «Porque esa perra es su propiedad, Marta.
Él cree que todo lo que posee debe estar bajo su control. No le importa si Luna está sufriendo. Lo que quiere es que nadie más se lo lleve, porque es su herramienta. La usa, la maltrata y la abandona cuando ya no le sirve. Pero él no la dejará ir tan fácilmente, no después de lo que has hecho por ella. Marta cerró los ojos por un momento, sintiendo que la rabia se apoderaba de su pecho. Luna había sufrido tanto, y sin embargo, su instinto la había llevado a confiar en ella, a seguirla, a dejarse cuidar. Esa perra, a la que Tomás solo veía como una posesión, había sido capaz de reconocer en Marta a una persona que la amaba. Eso era lo que más le dolía. Sabía que no podía permitir que ese hombre se saliera con la suya. De repente, Luna comenzó a ladrar con fuerza, su cuerpo tenso y su cola erguida, completamente alerta. Marta corrió hacia ella, sintiendo el pánico en su estómago. La perra miraba hacia la ventana, como si hubiera visto algo que la inquietaba. Sin pensarlo, Marta se acercó al cristal y echó un vistazo fuera de la casa. No vio nada, pero algo en su interior le decía que Tomás estaba cerca. «Abuela, ¿sientes eso? Está cerca». «Lo siento». «Está viniendo», dijo Marta, con la voz quebrada. La abuela la miró fijamente, su rostro grave. «Sí, lo sé», respondió la abuela, ahora con un tono más urgente. «Debemos actuar rápido. No podemos quedarnos esperando a que llegue. Si Tomás se atreve a acercarse a nuestra casa, no dudará en hacer daño. Y no solo a Luna, sino a todos nosotros». Marta miró a los cachorros, ahora despertando de su sueño. Los pequeños, aunque débiles, comenzaban a moverse. Luna los había protegido desde el primer momento, y su instinto de madre no tenía límites. Marta no podía permitir que esa gente maltratara a esa perra, ni mucho menos a sus pequeños. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la cocina, buscando algo que pudiera usar para defenderse. La abuela la siguió, y en su rostro Marta vio una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de determinación y miedo. «Necesitamos algo más que simples herramientas, Marta. Necesitamos una estrategia. Tomás no es tonto, y si lo enfrentamos directamente, estamos perdidos», dijo la abuela, mientras comenzaba a empacar algunos objetos en una bolsa. «No solo es un hombre peligroso. También conoce bien esta zona. Tiene contactos. Si se da cuenta de que estamos atrapados aquí, no dudará en hacer todo lo posible por hacernos daño». Marta asintió, su mente corriendo a 1000 por hora. No podía quedarse allí esperando a que Tomás llegara. Necesitaban actuar, y necesitaban hacerlo rápido. De repente, una idea cruzó por su mente. Recordó que en el granero detrás de la casa había una vieja camioneta, una que había estado estacionada allí desde hacía años. La abuela no la había usado en mucho tiempo, pero aún estaba operativa. Era su única oportunidad de escapar, de alejarse de la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. «Abuela, ¿qué tal si tomamos la camioneta y nos vamos de aquí? Podemos ir a la ciudad, a casa de tía Rosa. Ahí estaremos a salvo». «Tomás no podrá encontrarnos», sugirió Marta, su voz temblorosa pero llena de resolución. La abuela la miró con sorpresa, pero en sus ojos apareció una chispa de aprobación. «Es una buena idea, pero necesitas estar preparada. Tomás no solo está buscando a Luna, también nos está buscando a nosotras. Si lo enfrentamos, debemos estar listas para defendernos». Marta asintió y se dirigió hacia el granero. La abuela la siguió con paso firme, y antes de llegar, se detuvieron por un momento. Luna, que hasta ese momento había permanecido callada, comenzó a ladrar nuevamente, con más fuerza y furia que nunca. El sonido era distinto, más agudo, como si estuviera alertando a todos de que el peligro se acercaba. El corazón de Marta se aceleró. «Tenemos que irnos ahora», exclamó, y la abuela asintió rápidamente. Ambas corrieron hacia el granero, y al llegar, Marta abrió la vieja puerta de madera. El interior estaba oscuro y polvoriento, pero la camioneta estaba allí, intacta. Marta respiró aliviada. Si lograban ponerla en marcha, tal vez podrían escapar. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso hacia el vehículo, escuchó un ruido en la entrada del granero.
Un crujido bajo, el sonido de alguien acercándose a la puerta. El aire se volvió pesado, y Marta sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Se giró rápidamente hacia la abuela. «Es él», susurró, los ojos llenos de miedo y determinación. «Tomás está aquí». La abuela, que ya había visto el temor en los ojos de su nieta, sabía que el tiempo se agotaba. «Rápido, Marta. Si no podemos huir, tendremos que enfrentarlo. No dejes que te atrape». Con un impulso, Marta corrió hacia la camioneta y comenzó a revisar el motor, con las manos temblorosas pero decididas. La abuela, mientras tanto, comenzó a buscar algo en el interior del granero que pudieran usar como arma. Encontró una antigua pala de jardín y la sostuvo con firmeza. «Marta, hay que mantener la calma. Si no podemos huir, tendremos que hacerle frente», dijo la abuela, su tono grave pero sereno. El sonido de los pasos de Tomás se acercaba rápidamente. Marta intentó encender el motor de la camioneta, pero no lo consiguió. Desesperada, miró hacia el granero, donde Luna había comenzado a moverse de un lado a otro, agitada, como si presintiera que el momento de la confrontación estaba cerca. Marta miró a la abuela, quien le hizo un gesto con la cabeza. «Haz lo que tengas que hacer. Yo me encargaré de lo demás». El tiempo se detuvo en ese momento. Todo lo que Marta podía escuchar era el latido de su propio corazón. El sonido de los pasos de Tomás estaba justo detrás de ellos. El miedo era palpable, pero en su interior, algo se despertó. La decisión estaba tomada. Iban a luchar. Justo cuando la puerta del granero se abrió de golpe, el motor de la camioneta rugió. La abuela se adelantó, levantando la pala para defender a Marta, mientras Luna, con una fuerza impresionante, se lanzó hacia la puerta, gruñendo ferozmente. Tomás había llegado, y la confrontación había comenzado. El aire frío de la noche se sentía denso, casi pesado, mientras los pasos de Tomás resonaban en la entrada del granero. Marta, con las manos temblorosas sobre el volante de la camioneta, escuchaba cómo el hombre se acercaba con paso firme. El sonido de sus botas golpeando la tierra mojada hacía que el miedo se acumulase en su pecho. Sin embargo, no podía permitirse sentir miedo en ese momento. Sabía que, si no actuaba rápido, todo estaría perdido. Luna, con su cuerpo tenso y su mirada fija, ya estaba frente a la puerta, gruñendo y mostrando sus dientes con una furia que solo una madre que lucha por sus cachorros podría tener. La perra había sido la primera en advertir que el peligro estaba cerca, y su valentía estaba siendo la fuerza que Marta necesitaba para seguir adelante. «Rápido, Marta», gritó la abuela desde el interior del granero, mientras levantaba la pala en sus manos con una firmeza que solo alguien con años de vida y lucha podía tener. «No tienes mucho tiempo. Si Tomás entra, será demasiado tarde». Los segundos se estiraron como horas. Marta intentó una vez más encender el motor de la camioneta, pero el sonido que produjo fue débil, como si no tuviera suficiente energía para arrancar. Un nudo de desesperación se formó en su garganta. Tenía que funcionar, tenía que funcionar. A su alrededor, todo parecía volverse más oscuro, como si el miedo y la tormenta se unieran para cubrirla. Pero en ese momento, el motor rugió de repente. La camioneta cobró vida, y la luz de los faros iluminó el granero con una claridad que cortó la oscuridad. Marta soltó un suspiro de alivio, pero no tuvo tiempo para celebrarlo. Tomás estaba demasiado cerca. Con el motor finalmente en marcha, Marta giró el volante con rapidez, impulsando la camioneta hacia adelante, pero algo la hizo frenar en seco. En la entrada del granero, Tomás había aparecido, su figura alta y amenazante, rodeada por la oscuridad de la noche. Su rostro estaba parcialmente iluminado por los faros, y en sus ojos brillaba la ira contenida. «No te atrevas a irte», gritó, su voz llena de rabia. «Devuélveme a mi perra, no puedes quedártela». La abuela, con su pala levantada, se interpuso entre Marta y Tomás, decidida a no permitir que él se acercara más. El aire a su alrededor estaba cargado de tensión, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. «Este es el último aviso que te doy, Tomás», dijo la abuela, su voz grave y clara. «No vas a tocar ni a Marta ni a la perra. Si sigues insistiendo, me veré obligada a defenderme.
Tomás rió con una risa amarga, una risa que hizo que el corazón de Marta se acelerara. ¿Defenderte, de mí, crees que me asustas con tu pala vieja, mujer? Tú y tu nieta están atrapadas aquí. No hay a dónde ir. Este es mi terreno, y voy a recuperar lo que es mío. Luna, al escuchar las palabras de Tomás, se lanzó con un furioso gruñido hacia la puerta del granero, sin importarle el peligro. Su cuerpo temblaba de furia, y su mirada era la de una madre dispuesta a todo por proteger a sus cachorros. Sin dudarlo, saltó hacia él, un grito salvaje saliendo de su garganta. Tomás retrocedió un paso, pero sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y enojo. «Maldita perra, ¿crees que puedes detenerme con esa actitud?» El hombre levantó la mano, y Marta lo vio con claridad. Había algo en su postura que la hizo temblar. No estaba dispuesto a rendirse. No solo quería recuperar a Luna, sino que parecía disfrutar del sufrimiento que causaba a su alrededor. La furia de la perra lo había desconcertado por un momento, pero su agresividad era evidente. Marta sabía que Tomás no dudaría en hacerle daño, a ella o a los animales, si se sentía amenazado. Con la camioneta en marcha, Marta sabía que tenía que hacer una elección. Podía intentar escapar, pero Tomás era peligroso, y lo había demostrado. En ese momento, ella comprendió que, si quería salvar a Luna y a los cachorros, tendría que enfrentarse a Tomás. «Marta, ponte a salvo», gritó la abuela, mientras levantaba la pala con ambas manos. «Ve a buscar ayuda. Yo me encargaré de él». Marta miró a la abuela, sin comprender completamente lo que acababa de decir. «No. No voy a dejarte aquí, abuela, vamos a irnos juntas». Pero la abuela, con la mirada fija en Tomás, negó con la cabeza. «Tienes que irte, Marta. No puedo permitir que este hombre te haga daño. Yo no soy tan rápida como antes. Necesito que te lleves a los perros y los pongas a salvo. Hazlo por ellos. Yo me quedaré aquí». Marta, con el corazón roto, apretó el volante con fuerza. No podía dejar a su abuela sola, pero sabía que la única manera de salvar a todos era alejándose de allí. Tomás no era solo un hombre cruel. Era una amenaza real. Con lágrimas en los ojos, Marta giró la camioneta y comenzó a acelerar hacia la salida del granero. El sonido del motor rugió en la noche, pero no fue suficiente para borrar el sentimiento de culpa que la invadía. Mientras avanzaba, miró a la abuela, quien todavía se mantenía firme, protegiendo a Luna y a los cachorros con una determinación inquebrantable. En ese instante, Marta vio algo en los ojos de la abuela, una paz, una aceptación, como si estuviera lista para lo que viniera. Luna, viendo que Marta estaba a punto de irse, se giró para mirarla, sus ojos llenos de dolor. La perra no quería separarse de ella, pero sabía que Marta debía irse para salvarse. Con un último ladrido, Luna se apartó de la entrada, y Marta aceleró aún más, sin mirar atrás. La camioneta comenzó a deslizarse sobre el terreno mojado, avanzando hacia la carretera, pero el miedo no desaparecía. Sabía que Tomás no la dejaría escapar tan fácilmente. En el reflejo de los espejos retrovisores, pudo ver cómo Tomás se acercaba rápidamente, gritando y levantando los brazos, furioso por su huida. Pero ya era demasiado tarde. La camioneta estaba en movimiento, y Marta se dirigía hacia la libertad, aunque con el corazón lleno de incertidumbre. No era el final que esperaba, ni el que quería. La abuela seguía allí, enfrentando sola a un hombre peligroso. Y, sin embargo, Marta no podía hacer nada más que seguir adelante, con la esperanza de que su abuela estaría bien y de que, algún día, Tomás recibiría lo que merecía. Con las manos firmemente sujetando el volante, Marta aceleró más, dirigiéndose hacia el destino incierto que se le ofrecía. La lluvia había cesado por completo, pero el eco de las palabras de Tomás seguía resonando en su cabeza: «Este es mi terreno, y voy a recuperar lo que es mío». Ahora, más que nunca, Marta sabía que esa lucha no había hecho más que comenzar. Marta conducía a toda velocidad por la carretera desierta, el motor de la camioneta rugiendo en la oscuridad de la noche. La lluvia, que había cesado momentáneamente, había dejado el aire húmedo y pesado, y la luz de los faros iluminaba el camino solo lo suficiente como para ver los baches y las curvas traicioneras.
Sus ojos estaban fijos en el horizonte, pero su mente no podía dejar de regresar a la escena que había dejado atrás, la abuela, defendiendo a Luna y a los cachorros con una valentía que solo los más fuertes poseen. Un nudo se formaba en su estómago cada vez que pensaba en ella. ¿Qué más podía haber hecho?, se preguntaba Marta, repitiendo la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué no pude quedarme con ella? La respuesta era clara. No podía quedarse. No podía arriesgarse a ser atrapada, a perder a los cachorros o a Luna. Si ella no huía, no habría nadie más para cuidar a los animales. El plan era alejarse lo más rápido posible y luego buscar ayuda, pero el pensamiento de su abuela quedándose allí, sola, la carcomía por dentro. La camioneta saltó sobre un bache, y Marta apretó el volante con más fuerza, sintiendo el control sobre el vehículo desmoronarse por un instante. Necesitaba concentrarse. No podía permitirse perder el rumbo. Unos segundos después, vio las primeras luces de una pequeña aldea en el horizonte. Parecía una parada perfecta para refugiarse y planear qué hacer a continuación. Con el corazón latiendo con fuerza, Marta giró el volante hacia un camino de tierra que se adentraba en la aldea. Había casas dispersas por allí, algunas viejas y abandonadas, otras con luces tenues encendidas, como si la gente aún viviera en un rincón olvidado del mundo. Era el lugar perfecto para esconderse, al menos por un tiempo. Necesitaba encontrar un lugar seguro, donde pudiera pensar con claridad y, tal vez, pedir ayuda. El sonido de los neumáticos sobre la tierra húmeda era todo lo que podía escuchar, pero en su mente seguía el eco de las palabras de Tomás. Este es mi terreno, voy a recuperar lo que es mío. Esa amenaza resonaba en su cabeza como un tambor, recordándole que, aunque había escapado, aún no estaba a salvo. Tomás no iba a dejar que Luna se escapara tan fácilmente. Y él no era el tipo de persona que se rendiría con facilidad. Marta frenó cuando llegó a una pequeña casa de campo. La fachada estaba oscura, pero había una luz débil que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Pensó que podría ser un buen lugar para descansar, hacer un plan y, lo más importante, darle algo de tranquilidad a los cachorros. No quería dejar que su ansiedad se transmitiera a ellos, aunque el miedo estaba claramente reflejado en su rostro. Desmontó de la camioneta y, con paso rápido, se dirigió a la puerta. La madera crujió cuando tocó el timbre. Esperó unos segundos, el corazón golpeando en su pecho, preguntándose si había tomado la decisión correcta. La puerta se abrió lentamente y una figura anciana apareció en el umbral. ¿En qué puedo ayudarte, joven? La voz de la mujer era suave pero cargada de cansancio. Sus ojos, aunque arrugados por el tiempo, brillaban con una luz cálida. ¿Estás perdida? Marta no respondió de inmediato. Lo único que quería era encontrar un refugio y un poco de paz, pero sabía que, al abrir su boca, traería consigo toda la tormenta de emociones y problemas que llevaba en su interior. Pensó en sus palabras, luchando por mantener la compostura. Sí, y necesito ayuda. Mi nombre es Marta. Mi perra, y sus cachorros, están en peligro. Un hombre los quiere, y no quiero que les haga daño, dijo finalmente, luchando por mantener la voz firme. La mujer la miró durante un largo momento, evaluando sus palabras, y luego asintió lentamente. Pasa, querida. Aquí nadie te va a hacer daño. Ven adentro y cálmate. Marta no dudó. Entró rápidamente en la casa, cerrando la puerta detrás de ella con un suspiro de alivio. La anciana la condujo hacia una pequeña sala, donde el calor de la chimenea la recibió con una calidez reconfortante. Se sentó en una silla junto al fuego, mientras la mujer, con movimientos suaves y lentos, le ofrecía una taza de té caliente. Cuéntame, querida, dijo la mujer mientras se sentaba frente a ella. ¿Por qué huyes? ¿Qué está pasando? Marta tomó la taza entre sus manos, disfrutando del calor que le proporcionaba, pero aún sentía un frío en su interior que no podía disipar. Un hombre llamado Tomás, tiene a mi perra. La dejó en la carretera con sus cachorros, y yo la rescaté. Pero él los quiere de vuelta. No sé qué va a hacer si los encuentra. Es peligroso. La anciana la miró con compasión, pero también con una cierta tristeza en los ojos. Tomás,
Lo conozco. Es un hombre de mala fama por aquí. Nadie se atreve a cruzarse en su camino. Si dices que tienes a su perra, no descansará hasta recuperarla. Marta sintió como un peso aún más grande se instalaba sobre sus hombros. Entonces, no hay forma de detenerlo, ¿qué debo hacer? La mujer se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando las palabras. Luego, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una resolución renovada. Lo que tienes que hacer es luchar, querida. No puedes dejar que este hombre te arrebate lo que has rescatado. Debes seguir adelante y hacerle frente. Y, si es necesario, buscar ayuda. Aquí, en el pueblo, conocemos a las personas que pueden ayudar. Marta asintió, con la mente llena de pensamientos contradictorios. ¿Debería quedarse a descansar? ¿Debería esperar y recuperar fuerzas? ¿O, por el contrario, era más inteligente irse en busca de ayuda ahora mismo? Gracias, dijo, finalmente. Pero tengo que irme. Tomás no se detendrá. Y no puedo dejar que le pase nada a Luna ni a sus cachorros. La anciana no la detuvo. La miró con una mirada llena de comprensión y respeto. Haz lo que sientas que es lo correcto. Pero recuerda, no estás sola. Si necesitas ayuda, el pueblo te acogerá. Con un último suspiro, Marta se levantó de la silla, sintiendo una renovada determinación en su pecho. Sabía lo que debía hacer. Tenía que proteger a Luna y a sus cachorros, y no permitir que Tomás los lastimara. La decisión estaba tomada. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras él se salía con la suya. Se despidió de la anciana con gratitud, y antes de salir, se detuvo un momento en la puerta. Gracias por todo, dijo, con la voz temblorosa, pero firme. La mujer sonrió y asintió. Ve, y cuídate, niña. Recuerda que siempre habrá alguien dispuesto a ayudar cuando más lo necesites. Con esas palabras grabadas en su mente, Marta salió de la casa, se subió a la camioneta y, a pesar de las dudas y el miedo que aún persistían en su corazón, arrancó el motor. Sabía que el viaje hacia la ciudad no sería fácil, que el peligro seguía acechando, pero ya no tenía opción. Tenía que hacer todo lo que estuviera en sus manos para proteger a Luna y a los cachorros. Al poner la camioneta en marcha, vio cómo la oscuridad de la noche se desvanecía lentamente frente a ella. El destino era incierto, pero una cosa era segura, no iba a dejar que Tomás ganara. Marta avanzaba a toda velocidad por la carretera, su mente aún atrapada en el caos que había dejado atrás. Había dejado la pequeña aldea, agradecida por la ayuda de la anciana, pero ahora su pensamiento estaba completamente centrado en Luna y sus cachorros. No podía dejar que Tomás los encontrara. Sabía que el hombre no se detendría, que haría cualquier cosa para conseguir lo que quería. Ella no podía permitir que eso sucediera. La oscuridad de la noche se cernía sobre la carretera, mientras el viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles a los lados de la vía. El sonido del motor de la camioneta era lo único que rompía el silencio espeso de la noche. La lluvia había regresado, caída en gruesas gotas que golpeaban el parabrisas y dificultaban la visibilidad. Sin embargo, Marta no podía permitirse frenar, no podía detenerse hasta encontrar un lugar seguro para ella y para los cachorros. Había algo en su interior, una sensación que no la dejaba tranquila, que le decía que no podía bajar la guardia. Algo le decía que Tomás estaba cerca, que lo sentía. De repente, una luz brilló en el retrovisor de la camioneta. Era un faro. Un faro rojo y brillante que se acercaba rápidamente, iluminando la carretera con una intensidad cegadora. Marta apretó el volante con fuerza, sintiendo el pulso acelerado en sus sienes. No quería pensar en lo que significaba esa luz. Tomás había encontrado su rastro. El miedo la invadió de golpe, pero no podía ceder a él. No podía dejar que él la alcanzara. Desvió la mirada al frente, con la esperanza de perder al vehículo que se acercaba, pero cuando miró por el espejo retrovisor nuevamente, la luz seguía allí, cada vez más cerca. Con la mente en alerta, empezó a pensar en qué hacer. No podía arriesgarse a continuar en la carretera abierta, donde cualquier maniobra sería más difícil y sin salida. Necesitaba perder al perseguidor.
Decidió, entonces, tomar un desvío hacia un camino más angosto que se encontraba a la derecha. El terreno era escarpado, lleno de baches y huecos que hacían que la camioneta saltara de un lado a otro, pero Marta no tenía otra opción. Si lograba adentrarse en ese camino, podría tomar la ventaja y perder al hombre que la seguía. Sentía una mezcla de adrenalina y pavor, pero su instinto de supervivencia la empujaba a seguir adelante. Giró bruscamente el volante y, sin pensarlo dos veces, se adentró en el estrecho sendero que serpenteaba entre los árboles. El vehículo patinó sobre el barro, pero Marta logró controlarlo, forzando el motor a mantener la velocidad. A lo lejos, las luces del coche que la perseguía ya no eran visibles, pero no podía relajarse. Sabía que Tomás no se rendiría tan fácilmente. El sonido del motor de su camioneta retumbaba en la quietud de la noche, y el corazón de Marta latía con fuerza, mientras sus ojos recorrían constantemente el horizonte, buscando algún signo de peligro. Los cachorros, que habían estado inquietos durante todo el trayecto, finalmente se calmaron, pero el miedo estaba ahí, palpable, latente. Ella lo sentía en el aire, y aunque parecía estar en un terreno seguro por un momento, su mente no podía dejar de imaginar a Tomás acechando en la oscuridad. En un par de minutos, la carretera se hizo más estrecha aún, rodeada de altos árboles y arbustos que casi tocaban el vehículo. Las luces de la camioneta iluminaban solo el camino inmediato, lo que hacía más difícil anticipar cualquier peligro. De repente, un sonido estruendoso proveniente de los arbustos cercanos hizo que Marta diera un brinco en el asiento. Un lamento lejano, bajo y gutural, como el de un animal herido, se escuchó en la distancia. Luna, que había estado tranquila hasta ese momento, empezó a ladrar con furia, su cuerpo tenso y alerta. «¿Qué está pasando?», murmuró Marta, mirando a los cachorros, que se sobresaltaron por el ruido. El miedo se multiplicó dentro de ella. La sensación de que algo andaba mal se intensificaba con cada segundo que pasaba. En ese instante, escuchó un ruido fuerte, como si algo estuviera cortando el aire, un susurro rápido de ramas que crujían. Algo o alguien se estaba acercando rápidamente por el lado del camino. Marta giró el volante con fuerza, buscando salir de esa zona lo más rápido posible. La camioneta se desvió, casi volcando, pero ella logró enderezarla a tiempo. No puedo dejarme atrapar», pensó, con el sudor frío recorriéndole la frente. El pensamiento de perder a Luna y a los cachorros la atormentaba. No podía permitirlo. Pero, al mirar por el espejo, vio lo que tanto temía: el vehículo de Tomás estaba allí, siguiéndola de cerca. En ese momento, la carretera, que se estrechaba cada vez más, se dividió en dos caminos. El terreno estaba cubierto de barro, pero Marta sabía que una de las rutas podría llevarla hacia un viejo puente de madera que cruzaba un río. Si lograba llegar allí antes que Tomás, podría escapar, cruzar el puente y desaparecer en la oscuridad. Sin pensarlo, giró a la izquierda, conduciendo por un sendero aún más estrecho y empinado. El motor de la camioneta rugió mientras ella forzaba el vehículo a atravesar el barro, las ruedas patinando y la carrocería saltando. Su mente estaba nublada por el miedo, pero su determinación era más fuerte que nunca. «Vamos, por favor, no me falles ahora», rezó mientras apretaba los dientes. El sonido del motor de Tomás estaba cada vez más cerca, y el miedo se apoderó de su cuerpo. Podía sentirlo, lo sabía, él estaba a punto de alcanzarla. La distancia entre ellos se reducía rápidamente. De repente, al final del camino, apareció el puente. Era viejo, y las tablas de madera crujían con cada paso del vehículo. El corazón de Marta dio un vuelco cuando vio el agua del río rugir debajo de él. ¿Sería lo suficientemente fuerte para soportar su peso? ¿Sería suficiente para escapar? Al ver el puente, un impulso de esperanza se encendió en su pecho. No era solo un puente físico, sino una posible vía de escape. Aceleró aún más, ignorando las advertencias de su propia mente. El miedo a caer, el temor de que las tablas del puente cedieran bajo el peso del vehículo, parecía desvanecerse en la adrenalina del momento. Solo pensaba en Luna, en los cachorros, en su abuela. El vehículo comenzó a cruzar el puente con un crujido fuerte bajo sus ruedas. Marta apretó los dientes y miró hacia adelante, sin atreverse a mirar atrás. El viento la golpeaba con fuerza,
y el sonido del agua chocando contra las rocas resonaba en sus oídos. A cada momento, temía que el puente cediera, pero, por suerte, logró atravesarlo sin incidentes. El crujir de la madera comenzó a alejarse, y finalmente, estuvo del otro lado. Respiró profundamente y miró hacia atrás, esperando ver el vehículo de Tomás todavía en el otro lado, atrapado en el barro o incapaz de atravesar el puente. Sin embargo, el miedo no la dejó relajarse por completo. Podía sentir que Tomás no se detendría. Sabía que él estaba tan decidido a recuperar a Luna que no se rendiría fácilmente. Con la respiración entrecortada, Marta aceleró aún más, adentrándose en el bosque que se extendía frente a ella. Ya no importaba lo que pudiera venir. Ahora solo había un objetivo en su mente: mantenerse un paso adelante, seguir luchando por lo que amaba, por Luna, por los cachorros y por su abuela. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero no pensaba rendirse. No mientras hubiera una oportunidad de salvar a los que tanto quería. La camioneta avanzaba con dificultad por el terreno irregular del bosque. Marta mantenía el volante firme, pero la incertidumbre que sentía parecía volverse más densa con cada kilómetro recorrido. A su alrededor, los árboles se alzaban como gigantes sombríos, y el sonido de las ruedas sobre la tierra mojada era el único ruido que rompía el profundo silencio de la noche. La lluvia había cesado, pero las nubes continuaban cubriendo el cielo, dejando el ambiente oscuro y sombrío. El frío le calaba los huesos, y aunque el motor rugía con fuerza, en su pecho solo había un vacío lleno de miedo y ansiedad. El pensamiento de Tomás, cada vez más cercano, la atormentaba. ¿Lo habría perdido? ¿O seguiría detrás de ella, con la misma determinación, buscando recuperar a Luna a toda costa? Marta no podía permitir que ese hombre llegara a sus cachorros, a su perra. No iba a dejar que destruyera lo que tanto le había costado salvar. Los cachorros, acurrucados en su caja, no hacían ruido, pero Marta los sentía allí, vulnerables, dependientes de su protección. El peso de la responsabilidad le caía como una carga imparable, y sin embargo, no podía detenerse. No tenía más opciones. Su única esperanza era llegar a la ciudad, donde podría encontrar ayuda, o al menos refugio. No tenía ni idea de lo que le esperaba por delante, pero el pensamiento de regresar nunca cruzó su mente. A medida que avanzaba, el camino se volvía cada vez más estrecho, cubierto de raíces y piedras que hacían que el vehículo se balanceara peligrosamente. Marta apretó los dientes, concentrándose solo en el volante y en el sonido de la carretera bajo sus ruedas. El terreno se volvía más abrupto, y la oscuridad parecía engullir todo a su alrededor. Su respiración era pesada, y la ansiedad se acumulaba en su estómago como una bola de fuego. Al principio pensó que estaba perdiendo el control. El camino se dividió en dos caminos polvorientos, uno que seguía adentrándose en el bosque y otro que parecía llevar hacia una colina. La lluvia, que había dejado el aire pesado, había convertido todo en un pantano, lo que hacía aún más difícil tomar una decisión. Si continuaba por el primer camino, no sabía si llegaría a alguna parte, pero si tomaba el segundo, podía perderse por completo. La decisión era crucial. Detuvo la camioneta y se quedó mirando ambos caminos. La incertidumbre le apretaba el pecho. Necesitaba actuar rápido. Recordó las palabras de la anciana en el pueblo: si necesitas ayuda, siempre hay alguien dispuesto a echarte una mano. Pero no había nadie cerca. Solo ella, los cachorros y la oscuridad interminable. Tomás seguía detrás de ella. No tenía pruebas, pero Marta sentía en su interior que no lo había perdido. El instinto de la perra Luna, tan fiel y agudo, le decía lo mismo. Algo le decía que Tomás no descansaría hasta conseguir lo que quería. Marta finalmente decidió tomar el camino hacia la colina, aunque no sabía qué encontraría allí. Sabía que si iba hacia el bosque profundo, se adentraría en un terreno aún más peligroso. No podía arriesgarse a perder la ventaja, por pequeña que fuera. Arrancó nuevamente, subiendo la colina con dificultad. La camioneta crujía bajo el peso del barro y las piedras. El sonido del motor se mezclaba con el viento, y por un momento, Marta pensó que podía escuchar algo más. Un ruido, distante, pero nítido, como si alguien estuviera siguiendo sus pasos. Su corazón comenzó a latir con fuerza,
y, sin querer, giró la cabeza hacia el espejo retrovisor. La figura de un coche se asomaba a lo lejos, y Marta sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. No había duda. Tomás estaba detrás de ella. La ansiedad la hizo acelerar. El sudor le caía por la frente, y las manos, que antes sostenían el volante con firmeza, ahora temblaban. El miedo la estaba alcanzando, pero no podía dejarse atrapar. No podía. Sabía lo que haría Tomás si lograba alcanzarla. A medida que subía la colina, el camino se volvió más peligroso. Las piedras, los árboles caídos y la tierra resbaladiza ponían a prueba las habilidades de conducción de Marta. Sentía que el motor de la camioneta luchaba por avanzar, pero ella no podía frenar. No podía permitir que Tomás estuviera tan cerca. Al final de la colina, se abrió un pequeño claro, y ante ella, apareció una cabaña solitaria, casi escondida entre los árboles. No era un refugio ideal, pero era un lugar donde podría detenerse, pensar, tal vez pedir ayuda. No era el tipo de sitio al que Marta habría ido normalmente, pero en ese momento, la necesidad de encontrar un lugar seguro, aunque fuera temporal, superaba cualquier otra consideración. Detuvo la camioneta y apagó el motor. El silencio que se apoderó de la escena fue abrumador, como si la naturaleza misma hubiera dejado de respirar. Marta observó la cabaña a lo lejos, rodeada de árboles altos y oscuros. Podía sentir el miedo a flor de piel. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente, pero sabía que no podía bajar la guardia. Tomás la estaba acechando. Salió del vehículo, y la lluvia comenzó a caer nuevamente, esta vez con mayor fuerza. Se echó un vistazo alrededor, tratando de evaluar la situación. La cabaña estaba vacía, y el ambiente era tan desolado como la sensación que la invadía. Sin embargo, la luz débil de una lámpara encendida dentro de la casa le dio esperanza. Cautelosamente, Marta caminó hacia la cabaña. El sonido de sus pasos en el barro era lo único que rompía el silencio. A medida que se acercaba, una sensación de incomodidad se apoderaba de ella. No sabía por qué, pero algo no estaba bien. Tal vez era la naturaleza de ese lugar, o tal vez era el sentimiento de que estaba siendo observada. Cuando llegó a la puerta, la abrió con cuidado, y un crujido del viejo marco de madera la hizo dar un salto. Estaba oscura en el interior, pero la luz de la lámpara iluminaba débilmente la habitación. Marta avanzó con cautela, mirando a su alrededor. El aire era denso, impregnado por el olor de madera envejecida. No parecía haber nadie dentro. En ese momento, Luna comenzó a ladrar con furia, una vez más alertando a Marta de la presencia de algo. Miró rápidamente hacia la ventana, y su corazón se detuvo por un segundo. Desde la oscuridad del bosque, dos luces brillaron intensamente, los faros del coche de Tomás. No había tiempo que perder. Tomás había llegado. Marta se dio vuelta, pero al intentar correr hacia la camioneta, resbaló en el barro, cayendo al suelo con un golpe seco. Sentía el dolor en su muñeca, pero no podía permitir que eso la detuviera. Con rapidez, se levantó, mirando a su alrededor desesperada, buscando una forma de escapar. De repente, una voz profunda y familiar resonó en el aire. ¿Pensaste que podrías escapar de mí, Marta? El sonido de la voz de Tomás llegó desde las sombras, su tono cargado de ira y satisfacción. El miedo la inundó por completo, pero una chispa de determinación se encendió en su pecho. No iba a rendirse. No ahora, no después de todo lo que había pasado. Tomás avanzaba hacia ella, y en su mirada brillaba la promesa de violencia. Este es el final, Marta. Nadie te ayudará. Nadie puede salvar a esa perra y a esos cachorros. Marta respiró profundamente, y, con un último vistazo a Luna, que estaba a su lado, avanzando con valentía, sintió como una ola de coraje la invadía. No iba a dejar que Tomás ganara. Marta respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando con rapidez. En sus ojos brillaba una determinación que no había sentido antes. La oscuridad del bosque parecía envolverse aún más a su alrededor, y el sonido de los pasos de Tomás en la tierra mojada se acercaba, pesado y cruel, como una sombra que no podía escapar. Pero Luna, a su lado, se erguía con fiereza.
La perra no estaba dispuesta a dejarse doblegar, y ese coraje fue todo lo que Marta necesitaba para reafirmar su decisión. Tomás, con una sonrisa amarga en el rostro, se acercaba lentamente, cada paso resonando con fuerza en la noche. «¿Pensaste que podrías escapar de mí, Marta?», dijo, su voz tan fría como el viento que azotaba el rostro de la joven. El odio en sus palabras era palpable, y Marta sintió como el miedo se apoderaba de ella, pero también como una oleada de rabia le recorría las venas. No podía dejar que ese hombre se saliera con la suya. No ahora, no después de todo lo que había pasado. Marta dio un paso atrás, su mente corriendo a 1000 por hora. Estaba atrapada. No había forma de huir más, y aunque sentía que su cuerpo no resistiría mucho más, su mente estaba firme. Tenía que luchar, por ella misma, por Luna, por los cachorros. No importaba lo que ocurriera, no iba a dejar que Tomás se llevara lo que había rescatado. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Marta, el temor aflorando en su voz, pero también una rabia contenida que no podía ocultar. «Ya no tienes poder sobre nosotras. Déjanos en paz». Tomás se rió con burla. «¿Poder? Crees que es poder lo que quiero, pero lo que realmente quiero es lo que me pertenece. Luna, esos cachorros, son míos. Me pertenecen a mí. No puedes simplemente robar lo que es mío y salir impune». Marta sintió como su corazón se aceleraba. No entendía cómo ese hombre podía ser tan cruel. ¿Cómo podía pensar que los animales eran propiedad de alguien? ¿Cómo podía haber abandonado a Luna y sus cachorros sin pensarlo 2 veces, solo para venir a reclamarlos después? Pero no era el momento de pensar en esas preguntas. No ahora. Luna se adelantó, gruñendo con fuerza, sus ojos fijos en Tomás, desafiándolo. La perra, aunque cansada y herida, estaba dispuesta a defender a Marta y a sus cachorros con su vida si era necesario. Marta no podía más que admirar el coraje de Luna. La perra había sido su amiga, su guardiana, su compañera desde el principio. Juntas, habían luchado por sobrevivir. Tomás, al ver la amenaza en los ojos de Luna, dio un paso atrás, pero rápidamente lo compensó con una mirada de furia. «No me hagas perder el tiempo, perra», dijo, alzando una mano como si fuera a golpear a Luna. Pero la perra, con agilidad, dio un salto hacia él, mostrando sus dientes con un rugido feroz. Marta dio un paso adelante, entre Tomás y Luna, sin pensarlo. «No la toques», dijo con firmeza, su voz temblorosa pero llena de decisión. «Si alguien va a salir herido, seré yo». Tomás la miró con desprecio, sus ojos llenos de ira. «Eres una niña estúpida si crees que puedes detenerme. Voy a llevármelos, y tú no tienes nada que decir al respecto». La tensión en el aire era insoportable. Marta podía sentir su cuerpo temblar, pero no podía dar un paso atrás. No podía permitir que Tomás se llevara a Luna, a los cachorros, no después de todo lo que había pasado. Ya había tomado una decisión, y no importaba lo que costara. No se dejaría intimidar. En ese momento, un estruendo fuerte resonó en el bosque, seguido de un resplandor de luz en la distancia. El sonido de una moto cruzando el camino cercano se escuchó, y Marta giró instintivamente hacia el origen de la luz. El miedo le dio un vuelco al estómago. ¿Era Tomás quien había traído refuerzos? ¿Había más personas buscando a Luna? Pero no. Al acercarse más, vio que la figura sobre la moto no era Tomás, sino un hombre que se dirigía rápidamente hacia ella. Marta apenas pudo distinguir su rostro, pero el brillo de la motocicleta le dio una sensación de alivio. El extraño detuvo la moto frente a ella y se bajó rápidamente. «Marta, ¿estás bien?». La voz del hombre era urgente, con un tinte de preocupación que la hizo respirar profundamente. El hombre era joven, de unos 30 años, con el rostro ligeramente cubierto por una barba desordenada. Sus ojos eran amables, pero ahora reflejaban la seriedad del momento. Marta, confundida y agotada, no sabía qué hacer. No esperaba a nadie. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Quién eres?, preguntó Marta, su voz vacilante. Luna, aún en alerta, no se apartó de su lado, mostrando los dientes ante el recién llegado. El hombre levantó las manos en señal de calma,
con una sonrisa tranquila. Soy Diego, dijo rápidamente, y he estado siguiéndote. Vi lo que pasó con Tomás. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. Marta no podía creerlo. ¿Seguirme? ¿Por qué? Diego miró hacia Tomás, que ahora estaba furioso, mirando al nuevo visitante con odio. Porque sé lo que ese hombre es capaz de hacer. Y no voy a dejar que te haga daño. Marta miró a Tomás, su rostro contorsionado por la ira. ¿Quién eres tú para interferir en esto? Tomás gruñó, su tono lleno de amenazas. Esto no es asunto tuyo. Diego dio un paso hacia Tomás, con una expresión decidida. Sí, lo es. Este es mi terreno ahora, y no voy a permitir que sigas intimidando a la gente. Si sigues con esto, te haré arrepentir. El intercambio de miradas entre los dos hombres fue tenso, pero el brillo de la confianza de Diego hizo que Marta se sintiera un poco más segura. Sin embargo, sabía que no podía relajarse completamente. Tomás era impredecible, y aunque ahora parecía sorprendido por la llegada de Diego, no podía garantizar que todo terminara aquí. El peligro aún estaba presente. Tomás, con los ojos oscilando entre la furia y la incertidumbre, no dijo nada más. Después de unos segundos que parecieron horas, dio un paso atrás, como si evaluara la situación. Finalmente, escupió al suelo y gritó, «Esto no ha terminado. Regresaré por lo que es mío. Y cuando lo haga, no te quedes en mi camino». Con esas palabras, Tomás se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el bosque. Luna lo observó con desconfianza hasta que su figura desapareció entre las sombras. Marta se quedó quieta, respirando con dificultad, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. ¿Lo había logrado? ¿Había conseguido poner fin a la amenaza de Tomás, al menos por ahora? Diego se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Está bien», dijo suavemente. «Lo has hecho bien. Todo estará bien ahora». Marta miró a los cachorros, que estaban acurrucados y tranquilos en la camioneta, y luego a Luna, que la miraba con ojos llenos de gratitud y lealtad. El peligro no había desaparecido completamente, pero en ese momento, sentía que algo había cambiado. Tomás ya no tenía poder sobre ellas. Y con la ayuda de Diego, ahora había una posibilidad real de que pudieran seguir adelante, libres y a salvo. El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, pintando de un naranja tenue el cielo nublado. Después de la confrontación con Tomás, el aire parecía haber quedado suspendido, cargado de una tensión que no se disipaba del todo. A pesar de que él se había ido, Marta no podía dejar de mirar hacia el bosque, donde la figura de Tomás había desaparecido entre las sombras. La amenaza no se había ido, solo se había retrasado. Pero ahora, con la presencia de Diego a su lado, algo en su interior le decía que, por primera vez en mucho tiempo, las cosas podían cambiar. Diego observaba en silencio el panorama, su mirada fija en la distancia, como si estuviera calculando cada movimiento, anticipando lo que podría ocurrir. Su rostro, aunque tranquilo, reflejaba la misma incertidumbre que sentía Marta. Sabía que Tomás no se rendiría fácilmente, que tarde o temprano regresaría con más fuerza, pero por el momento, no tenían más que hacer que seguir adelante. No podía prometerle a Marta que todo estaría bien, pero podía asegurarle que, al menos por ahora, no estaban solas. ¿Estás bien?, le preguntó Diego, su voz suave pero firme, como si intentara reconectar con la joven que parecía haber quedado atrapada en sus propios pensamientos. Marta asintió lentamente, aunque no estaba completamente segura de sí misma. Aún sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y alivio. No sabía si podía confiar completamente en Diego, pero la forma en que había llegado a su rescate, sin pensarlo, sin dudar, le daba algo de esperanza. Algo que tanto había necesitado. «Gracias, por aparecer en el momento justo», dijo finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. Diego sonrió débilmente, pero su expresión era seria. «No tienes que agradecerme. Lo hice porque me importan, tanto tú como los animales. He estado siguiendo a Tomás desde hace tiempo. Sabía que tarde o temprano iba a causar más problemas». Marta se quedó en silencio, observando a Luna, que seguía vigilando cada movimiento en el bosque.
La perra estaba agotada, pero su instinto de protección seguía intacto. Como si pudiera leer los pensamientos de Marta, Luna se acercó a ella y puso su cabeza sobre su regazo, buscando consuelo en la cercanía de su dueña. ¿Por qué haces esto?, preguntó Marta, de repente, mirándole a los ojos. ¿Por qué te involucras con esto? ¿Por qué ayudar a una completa desconocida y a unos cachorros que ni siquiera son tuyos? Diego la miró con calma. Porque sé lo que es perder a un ser querido, y también sé lo que es luchar por algo que realmente importa. Los animales, Marta, no son solo animales. Son compañeros, son amigos. ¿Y Tomás? Tomás no entiende eso. Pero yo sí. Marta lo miró fijamente. Había algo en sus palabras, algo en su tono que resonaba en su interior. Podría ser que, a pesar de todo lo ocurrido, ¿aún quedaran personas dispuestas a luchar por lo correcto? Personas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para proteger lo que realmente importaba. Los cachorros, Luna, su propia vida. Y tú, comenzó Diego, cambiando de tono. Tú eres más fuerte de lo que crees. Has hecho lo impensable. Has luchado por ellos, por Luna, por lo que es tuyo. No dejes que Tomás te haga sentir que no lo mereces. Marta no podía evitar sentirse abrumada. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido por instinto, por necesidad. No se sentía fuerte, ni valiente. Se sentía rota, cansada. Pero las palabras de Diego la hicieron pensar. Tal vez, solo tal vez, ella había sido más fuerte de lo que pensaba. Tal vez, había hecho lo correcto al proteger a Luna y a sus cachorros, al haber luchado por ellos a pesar de todo. La madrugada pasó lentamente, y el sol comenzó a elevarse en el cielo, pintando el mundo de un dorado cálido. Diego y Marta se sentaron en la camioneta, tomando un respiro, observando cómo la vida continuaba a su alrededor. Los cachorros dormían tranquilos en su caja improvisada, mientras Luna, ahora más relajada, descansaba a los pies de Marta. La joven podía sentir la conexión profunda que tenía con su perra, y sabía que esa relación iba mucho más allá de la de una simple mascota y su dueña. Luna era su compañera, su protectora, y a su vez, Marta era el refugio seguro para Luna y sus cachorros. ¿Dónde vamos ahora?, preguntó Marta, mirando a Diego. La pregunta era inevitable, y aunque no quería pensar en lo que vendría, no podía evitarlo. Sabía que no podían quedarse allí mucho más tiempo. Tomás aún seguía siendo una amenaza, y la carretera les deparaba peligros desconocidos. Diego la miró con seriedad. Primero, necesitamos asegurarnos de que estén a salvo. Hay una casa cercana, un lugar donde podríamos quedarnos por un tiempo. Es un refugio, y nadie sabe de él. Es lo más seguro por ahora. Marta asintió, aunque una nueva preocupación apareció en su mente. ¿Y Tomás? ¿Qué pasa si él regresa? Lo hará, dijo Diego, con un tono sombrío, pero no estamos indefensos. Nos prepararemos. Y si llega a regresar, lo enfrentaremos. Juntos. La idea de enfrentarse a Tomás de nuevo, sabiendo que era un hombre peligroso y decidido, no la llenaba de confianza. Pero, al mismo tiempo, la determinación que había comenzado a crecer en su interior, desde que comenzó su huida, la impulsaba a seguir adelante. No había marcha atrás. No mientras Luna y los cachorros necesitaban protección. No mientras hubiera una posibilidad de hacer lo correcto. A lo lejos, una pequeña cabaña se perfilaba entre los árboles, rodeada por un campo vacío. El lugar parecía estar deshabitado, apartado del mundo, un refugio en medio de la nada. Diego la miró una vez más, y luego asintió. Vamos. Es allí donde estaremos a salvo, por ahora. Marta, aunque cautelosa, sintió un ligero alivio al escuchar esas palabras. Quizás, por fin, encontrarían algo de paz. Un lugar donde los cachorros pudieran crecer, donde Luna pudiera recuperarse, donde ella también pudiera descansar. Un lugar donde Tomás no pudiera alcanzarlos, por lo menos, durante un tiempo. Mientras se acercaban a la cabaña, el aire fresco de la mañana parecía darle un toque de esperanza a la escena. Marta miró al horizonte, donde el sol empezaba a brillar con más fuerza, despejando las nubes.
todo parecía más brillante ahora, más posible. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez la vida, en su complejidad y en sus desafíos, tenía una manera extraña de ofrecer segundas oportunidades. Y ahora, con la ayuda de Diego y la lealtad inquebrantable de Luna, Marta sentía que podía reconstruir lo que Tomás había intentado destruir. Al final, tal vez, todo lo que había sufrido no había sido en vano. Porque ahora, más que nunca, Marta sabía lo que realmente importaba, la familia que había formado con Luna, con los cachorros, con aquellos que, a pesar de las adversidades, seguían luchando por lo que era suyo. Y con esa esperanza en su corazón, avanzó hacia la cabaña, con la certeza de que, juntos, enfrentarían lo que viniera.